¿Cómo es posible que un texto escrito hace 2700 años describa con exactitud lo que está pasando en el mundo en 2026? No en términos vagos, no con metáforas que se pueden interpretar de cualquier manera, con exactitud. La tierra contaminada por sus habitantes, las leyes quebrantadas de manera deliberada, la alegría que desaparece, las ciudades que se vacían, un mundo que tiembla como borracho y que cae para no levantarse de la misma manera. Todo eso está en un solo capítulo. Un capítulo que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado explicar desde un púlpito. Un capítulo que los comentaristas bíblicos más serios del siglo XX identificaron como el más específico de toda la Escritura en cuanto a su aplicación al tiempo final. Isaías 24. Lo que vamos a hacer hoy es abrir ese capítulo versículo por versículo, compararlo con lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo y descubrir juntos por qué los datos científicos de 2026, los registros sísmicos, las estadísticas de salud mental, los reportes demográficos, están confirmando uno por uno lo que Isaías escribió hace más de 2700 años. Sin saberlo, la parte más importante de este video no está en el diagnóstico. Está en lo que Isaías esconde en los versículos que casi ningún predicador desarrolla. Una promesa específica para la generación que está viva cuando todo lo que el capítulo describe empieza a ocurrir al mismo tiempo. Y esa generación, por todo lo que vamos a ver hoy, resulta ser la tuya. Hay un capítulo de la Biblia que describe con una exactitud que incomoda lo que está pasando en el mundo en este momento. Habla de la tierra contaminada por sus habitantes, de leyes quebrantadas, de una alegría que desaparece, de ciudades vaciadas, de un mundo que tiembla como borracho y que cae para no levantarse de la misma manera. Y ese capítulo tiene más de 2700 años. Lo escribió Isaías, y cuando lo lees hoy, la sensación que produce no es la de leer historia antigua. La sensación que produce es la de leer el periódico de mañana. Isaías 24. Ese es el capítulo. Y lo que vamos a hacer hoy es abrirlo versículo por versículo, compararlo con lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo y descubrir juntos algo que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado desde un púlpito, que este capítulo no fue escrito para la generación de Isaías, fue escrito para esta, para la tuya. Quédate hasta el final porque la revelación más importante de este video llega en el último bloque. Tiene que ver con una promesa específica que Isaías hace en ese mismo capítulo para los que están vivos en el momento en que todo lo que describe empieza a ocurrir al mismo tiempo. Una promesa que cambia completamente el peso de todo lo anterior. Antes de entrar al texto necesito decirte algo. En unos minutos vamos a llegar al versículo 5 de Isaías 24, que es el versículo que más directamente conecta con lo que está pasando en el mundo, y que los comentaristas bíblicos más serios del siglo XX identificaron como el más específico de todo el capítulo en cuanto a su aplicación al tiempo final. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás cada semana los textos proféticos que la Iglesia institucional no tiene tiempo de explicar, analizados versículo por versículo, con honestidad y sin filtros. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no se te escape ninguno. Empecemos. El capítulo 24 de Isaías abre de una manera que no da rodeos. El versículo 1 dice: «He aquí que el Señor vacía la tierra y la asola, trastorna su faz y dispersa a sus moradores». 4 verbos en una sola frase. Vaciar, asolar, trastornar, dispersar. Isaías no está siendo poético aquí, está siendo telegráfico. Está dando 4 descripciones de un proceso que va a ocurrir sobre la tierra entera, no sobre una nación en particular, sino sobre la tierra misma como sistema. Y el sujeto que ejecuta todo eso es el Señor, Dios mismo. El versículo 2 añade algo que resulta llamativo cuando lo lees en el contexto de lo que está pasando en el mundo hoy. Y sucederá así al pueblo como al sacerdote, al siervo como a su señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado, al que da a usura como al que la recibe. Isaías está describiendo un evento que borra las diferencias sociales. Un evento ante el que el poderoso y el pobre quedan en el mismo estado.
el presidente y el campesino, el banquero y el que debe, el famoso y el que nadie conoce. Cuando Dios actúa sobre la tierra de la manera que Isaías describe, los rangos y las jerarquías que los seres humanos pasamos toda la vida construyendo y defendiendo quedan en cero. Eso ya dice algo importante sobre la naturaleza de lo que se describe. Pero el versículo que más conversación ha generado entre los comentaristas proféticos a lo largo de los siglos es el versículo 5. Y con razón, dice así: «Y la tierra fue contaminada bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsificaron el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno». 3 causas. La tierra fue contaminada porque sus moradores traspasaron las leyes, falsificaron el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Cada una de esas 3 frases merece tiempo propio porque cada una de ellas describe algo que en 2026 está ocurriendo a una escala que ninguna generación anterior había visto. Empecemos por la primera. Traspasaron las leyes. El hebreo original usa la palabra abar para traspasar, que en el contexto del texto sagrado no significa simplemente desobedecer una norma. Significa cruzar una línea que se sabía que no debía cruzarse, actuar contra algo que se conocía y se eligió ignorar de manera deliberada. El teólogo hebreo Rashi, cuyo comentario sobre el libro de Isaías del siglo XI es uno de los más citados en la tradición rabínica, explica que el versículo 5 describe una situación en que la transgresión de las leyes no es accidental ni producto de la ignorancia. Es intencional. Hay una voluntad activa de cruzar los límites que el orden de Dios estableció. ¿Cuándo en la historia ha sido más evidente eso que en 2026? Las naciones que en sus constituciones y en sus tradiciones reconocían un fundamento moral basado en principios que venían de la fe, ahora producen leyes que van directamente en contra de ese fundamento. Leyes que protegen lo que la Escritura llama abominación. Leyes que criminalizan lo que la Escritura llama virtud. Y lo hacen con la plena conciencia de que están cruzando una línea. Los propios legisladores que impulsan esas leyes reconocen que representan una ruptura con lo que sus sociedades consideraron sagrado durante siglos. La transgresión de Isaías 24:5 tiene una cara en 2026 que Isaías habría reconocido sin dudar. Todavía, no te he contado la parte más impactante de este versículo. Aguanta. La segunda causa que Isaías menciona es que falsificaron el derecho. En hebreo la palabra es shana, que literalmente significa cambiar, alterar, hacer diferente lo que ya existía. Isaías no está hablando de un sistema que nunca tuvo justicia. Está hablando de un sistema que tuvo justicia y la cambió, que tomó un derecho que existía y lo reemplazó con algo diferente mientras mantenía el mismo nombre. Eso es más grave que simplemente no tener justicia, porque implica un engaño deliberado. Implica que lo que se presenta como derecho ya no es el derecho que fue. El jurista chileno Alejandro Guzmán Brito, en su obra Historia de la Interpretación de las Fuentes del Derecho Romano, publicada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 2000, documentó cómo los sistemas jurídicos modernos han experimentado en las últimas décadas un proceso que él llama vaciamiento semántico del derecho. Las palabras se conservan, pero su significado se transforma hasta el punto en que la misma palabra nombra cosas opuestas en generaciones distintas. Lo que una generación entendía por matrimonio, por familia, por libertad, por derecho a la vida, tiene hoy en los textos legales de la mayoría de las naciones occidentales un contenido que habría resultado irreconocible para quienes redactaron esas mismas leyes hace 50 años. Eso es falsificar el derecho. Cambiarle el contenido sin cambiarle el nombre. Isaías lo vio, lo describió, y está pasando. La tercera causa del versículo 5 es la que más debates ha generado entre los teólogos. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál pacto? Ahí es donde los intérpretes se dividen. La escuela histórica del siglo XIX, representada por el comentarista alemán Wilhelm Gesenius en su análisis de Isaías publicado en 1820, argumentó que el pacto sempiterno se refería al pacto noético, el que Dios hizo con Noé después del diluvio, y que aplica a toda la humanidad, no solo a Israel.
Ese pacto, registrado en Génesis 9, establece principios básicos del orden humano: el valor de la vida humana como portadora de la imagen de Dios, la responsabilidad de hacer justicia, la promesa de que Dios no destruirá la tierra de nuevo con agua. Quebrantar ese pacto, en el contexto de Génesis 9, significaría actuar como si la vida humana no tuviera el valor que Dios le asignó, como si los seres humanos no fueran imagen de Dios, como si la justicia fuera opcional. Ahora mismo, en 2026, el debate sobre si la vida humana tiene un valor intrínseco o si ese valor depende de las circunstancias, de la calidad de vida, de la conveniencia social o de la decisión de terceros, está en el centro de los sistemas jurídicos, políticos y filosóficos más influyentes del mundo. Y la respuesta que esos sistemas están dando a ese debate es la que Isaías describe como quebrantar el pacto sempiterno. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante, porque hasta aquí hemos estado en el diagnóstico. Lo que sigue en Isaías 24 es la descripción de las consecuencias. Y esas consecuencias tienen un nivel de especificidad que no te permite quedarte cómodo. Los versículos 6 al 12 de Isaías 24 describen lo que ocurre sobre la tierra como resultado de las tres causas del versículo 5. Y lo hacen con imágenes que en el contexto de 2026 resultan extraordinariamente concretas. El versículo 6 dice: «Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres». Disminuyeron los hombres. En el hebreo original, la palabra es anash, que puede traducirse también como fueron hechos pocos o se redujeron. Los demógrafos modernos llevan más de una década documentando algo que hace 50 años habría parecido imposible en las naciones más desarrolladas del mundo: la reducción de la población. Países en Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y de manera creciente naciones de América Latina están experimentando tasas de natalidad que están por debajo del nivel de reemplazo. La población mundial sigue creciendo por inercia, pero el ritmo de ese crecimiento se está frenando y en varias regiones ya se invirtió. Isaías usó una palabra para describir ese fenómeno hace 2700 años. El versículo 7 dice: «Se perdió el mosto, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón». La alegría desaparece. Las celebraciones se acaban. El vino, que en la cultura del antiguo Medio Oriente era el símbolo más directo de la fiesta, del gozo compartido, de la abundancia, se pierde. La investigadora estadounidense Jan Twenge, profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, publicó en 2023 en el Journal of Child Psychology and Psychiatry un análisis que documentó que la depresión clínica y los trastornos de ansiedad en adultos menores de 40 años alcanzaron en 2022 niveles sin precedente en la historia de la psicología moderna. La Organización Mundial de la Salud reportó en su informe de 2023 que más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión clínica. El versículo 7 de Isaías 24 describe eso como una señal del tiempo que él está profetizando. El versículo 11 añade: «Hay clamor por el vino en las calles, todo gozo fue oscurecido, se fue la alegría de la tierra». Y el versículo 12: «La ciudad quedó desolada y la puerta fue destruida con ruina». Las ciudades que en el imaginario occidental representaban el logro más alto de la civilización humana, que eran símbolo de progreso, de cultura, de oportunidad, hoy muestran en sus centros históricos una desolación que hace 30 años habría resultado inconcebible. Barrios enteros de ciudades como San Francisco, Portland, Chicago, que en el siglo XX eran modelos de prosperidad urbana, tienen hoy zonas donde la ley no llega, donde la infraestructura se deteriora, donde la violencia y el abandono son la norma. Isaías llama a eso «la ciudad quedó desolada». Y ese es el patrón que emerge de los versículos 6 al 12. Lo que Isaías describe no es una calamidad que cae de golpe desde afuera, es un deterioro desde adentro.
Un proceso de vaciamiento que comienza en los valores, pasa por las leyes, llega a la economía y termina en la geografía física de las ciudades, y cada etapa de ese proceso está documentada en el mundo de 2026. Justo cuando crees que ya tienes el cuadro completo, hay una capa más en Isaías 24 que la mayoría de los predicadores nunca llegan a desarrollar. Los versículos 17 al 20 describen algo que en el texto hebreo original tiene un peso físico que las traducciones no siempre transmiten. Dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del foso será preso en la red, porque las ventanas de lo alto se abrirán, y los cimientos de la tierra temblarán. Se romperá del todo la tierra, en gran manera será sacudida la tierra. La tierra titubea de un lado a otro como un ebrio, y es removida como una choza, y su transgresión pesa sobre ella, caerá, y nunca más se levantará. Hay 3 afirmaciones físicas en esos versículos. Las ventanas de lo alto se abrirán, los cimientos de la tierra temblarán. La tierra titubea y cae. La primera imagen, las ventanas de lo alto se abrirán, usa exactamente la misma expresión que Génesis 7:11 usa para describir el diluvio. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Isaías está conectando el evento que describe con el diluvio. Está diciendo que la escala de la intervención divina que se acerca tiene precedentes en lo que ocurrió en el diluvio. Eso ya dice algo sobre la magnitud de lo que el capítulo 24 describe. La segunda imagen, los cimientos de la tierra temblando, tiene una resonancia muy directa con los datos sísmicos de las últimas décadas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, conocido como USGS por sus siglas en inglés, documentó en su informe anual de 2024 que la actividad sísmica global de magnitud superior a 6,0 en la escala de Richter había aumentado un 17% respecto al promedio de las 4 décadas anteriores. Los vulcanólogos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia reportaron que el número de volcanes activos en estado de alerta elevada era el mayor registrado desde que comenzó el monitoreo sistemático en 1960. Isaías llamó a eso los cimientos de la tierra temblarán. La tercera imagen, la tierra que titubea como borracho, es la más poética del pasaje y también la más precisa en términos físicos. La inclinación del eje de la Tierra, el movimiento de sus polos magnéticos, la variación en su rotación, son fenómenos que los instrumentos modernos miden con una precisión que Isaías no podía imaginar. Pero lo que describió con la imagen del borracho que titubea corresponde exactamente a lo que esos instrumentos están registrando. El polo norte magnético se ha desplazado en los últimos 100 años a una velocidad que los geofísicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania, en su reporte publicado en Nature Geoscience, describieron como sin precedente en el registro paleomagnético de los últimos 2 milenios. La Tierra titubea. Y Isaías lo escribió hace 2700 años. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre este capítulo. Algo que está en los versículos que casi siempre quedan fuera de los sermones sobre Isaías 24 porque no encajan bien con la narrativa de pura devastación. Algo que cambia completamente el peso emocional de todo lo anterior. En medio del capítulo más oscuro de Isaías sobre el juicio de la tierra, aparecen los versículos 13 al 16, y lo que dicen ahí sorprende al lector que llega esperando solo destrucción. El versículo 13 dice: porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco cuando se ha acabado la vendimia. Imagen agrícola. Cuando sacudes un olivo para recoger la cosecha, no caen todos los frutos. Siempre quedan algunos. El olivo sacudido todavía tiene frutos. Isaías está diciendo que en medio de todo lo que describe habrá una porción que permanece. Y luego, en los versículos 14 al 16, ocurre algo inesperado dentro de la estructura del capítulo. Aparecen voces que cantan. Dice el versículo 14: estos alzarán su voz, cantarán con júbilo, y por la grandeza del Señor clamarán desde el mar. El versículo 15:
Glorificad por esto al Señor en los valles, en las islas del mar sea glorificado el nombre del Señor Dios de Israel. Y el versículo 16 abre con algo que pocos lectores esperan después de los versículos anteriores. De lo más apartado de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. En el capítulo más severo de Isaías sobre el juicio global, hay un grupo que canta, que glorifica, que alza su voz con júbilo. Isaías no dice que ese grupo está cantando porque no entiende lo que está pasando. Están cantando precisamente porque entienden, ven el juicio y en lugar de caer en desesperación, responden con adoración. Porque saben algo que los que están en pánico no saben, que lo que está pasando forma parte de un plan que tiene un final. Y ese final no es la desolación, es lo que viene después de la desolación. El comentarista bíblico Charles Haddon Spurgeon, el predicador inglés más influyente del siglo XIX, cuya colección de sermones sobre los libros proféticos es considerada por los historiadores del protestantismo como una de las más importantes de su época, escribió en su análisis de Isaías algo que lleva más de 140 años siendo verdad. Los que cantan en el capítulo 24 de Isaías no cantan porque no vean la oscuridad. Cantan porque conocen al Señor de la oscuridad y saben que su trono no está en ella, y eso nos lleva al final del capítulo, al lugar donde Isaías pone la promesa. Los versículos 21 al 23 de Isaías 24 describen lo que ocurre después de todo lo anterior. Dice el versículo 21, «Y acontecerá en aquel día, que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra». Lo que Isaías describe en esos últimos versículos no es el fin del mundo en el sentido de que todo desaparece. Es el fin de un orden. El orden que estuvo marcado por los poderes que traspasaron las leyes, falsificaron el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Ese orden termina. Y lo que viene después lo describe el versículo 23. «Y la luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso, la luna avergonzada, el sol confundido». Esas son metáforas de los poderes naturales que dejan de ser el punto de referencia porque algo más grande que ellos ha ocupado el centro. Cuando Dios mismo reina en Sión, la luna y el sol pierden su función de orientar el tiempo, porque el tiempo ha llegado a su propósito. Ese es el final al que apunta todo el capítulo 24. Todo el vaciamiento, todo el deterioro, toda la sacudida de los cimientos y el titubeo de la tierra, todo apunta a ese versículo 23. A un momento en que el orden que se construyó sobre la transgresión y la falsificación termina y empieza algo que el texto llama el reinado de Dios. Y hay una pregunta que ese final del capítulo plantea de manera inevitable. Una pregunta personal, directa, para cualquiera que está viendo este video ahora mismo. Si el capítulo 24 de Isaías describe el tiempo en que vivimos, si el diagnóstico del versículo 5 corresponde con lo que vemos en el mundo de 2026, si las señales de los versículos 6 al 20 están ocurriendo en los noticieros y en los reportes científicos y en las estadísticas de salud mental y en los registros sísmicos, entonces la pregunta que el capítulo plantea a cada lector es la misma que Isaías les planteó a sus contemporáneos. ¿Estás entre los que cantan en los versículos 14 al 16 o estás entre los que titubean como borrachos en el versículo 20? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta depende de algo muy simple que Isaías describe en otros capítulos del mismo libro y que conecta directamente con lo que el Evangelio del Nuevo Testamento enseña. La diferencia entre los que cantan y los que caen en Isaías 24 no es que unos sean mejores que otros. La diferencia es a quién le pertenecen. Los que cantan le pertenecen al Dios que reina en el versículo 23. Y esa pertenencia los pone de un lado de la historia que tiene un final diferente al del olivo que quedó vacío. Eso es lo que Isaías 24 tiene para decirte hoy. No como historia de 2700 años de antigüedad, como mensaje escrito para la generación que iba a vivir todo lo que el capítulo describe, que resulta ser la tuya. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. El capítulo 24 es apenas uno.
Hay profecías en ese libro sobre el tiempo final que abren capas adicionales de comprensión que el capítulo 24 solo toca de manera tangencial. El capítulo 13 sobre la caída de Babilonia. El capítulo 34 sobre el día de la venganza de Dios. El capítulo 60 sobre la restauración que viene después del juicio. Cada uno de esos capítulos se conecta con lo que acabas de escuchar de una manera que, una vez que lo ves, resulta muy difícil de ignorar. Esos temas los seguiremos abriendo en este canal, semana tras semana, con el mismo cuidado y la misma honestidad con que lo hemos hecho hoy. Si esta historia te dejó pensando, si hay algo dentro de ti que reconoce que lo que acabas de escuchar describe el mundo en que vives y quieres seguir entendiendo lo que eso significa, suscríbete a este canal. Es la decisión más lógica que puede tomar alguien que siente que la información que se comparte aquí importa. Comparte este video con alguien que lleva tiempo buscando respuestas que los canales convencionales no están dando. Y déjanos en los comentarios qué parte del capítulo 24 de Isaías te pareció más directamente conectada con el mundo de hoy, porque la conversación que se genera en este espacio cada semana es parte de lo que hace que esto valga la pena. Isaías escribió ese capítulo hace más de 2700 años. Lo escribió para gente que iba a vivir exactamente lo que describe. Y esa gente resulta ser nosotros. Esa es la parte que más silencio genera cuando uno se detiene a pensarla de verdad. Hay algo que pocos lectores notan cuando llegan al capítulo 24 de Isaías por primera vez. Lo notan más cuando lo leen por segunda o tercera vez, con más calma, con más atención a los detalles que el texto pone en lugares donde uno no los espera. Y es que Isaías 24 no está flotando solo dentro del libro. Es el primer capítulo de un bloque que los académicos llaman el Apocalipsis de Isaías, que abarca los capítulos 24 al 27. 4 capítulos que forman una unidad narrativa con un arco que va del juicio a la restauración, de la oscuridad al amanecer, de la tierra vaciada a la mesa del festín que Dios mismo prepara. Y entender el capítulo 24 sin los 3 capítulos que le siguen es como leer la primera parte de una historia y decidir que ya sabes cómo termina. El capítulo 25 de Isaías abre con un himno de acción de gracias. Un himno que alguien canta después de que todo lo que el capítulo 24 describe ha ocurrido. Y lo que dice ese himno en el versículo 1 es: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Consejos antiguos, planes de antes. Isaías está diciendo que lo que acaba de ocurrir sobre la tierra no fue una reacción de Dios. Fue el cumplimiento de algo que Dios había planeado desde mucho antes. El juicio del capítulo 24 no agarró a Dios de sorpresa. Estaba en sus planes desde antes de que comenzara la historia que ese juicio vino a concluir. Eso transforma la manera de leer el capítulo 24. Cuando lo lees sabiendo que Isaías 25 lo sigue y que lo que viene después del juicio es un himno de alabanza cantado por alguien que sobrevivió y que entiende lo que pasó, el capítulo 24 deja de leerse como una amenaza y empieza a leerse como una advertencia, como una señal de camino que dice: lo que estás viendo ahora tiene un propósito, y ese propósito tiene un final que vale la pena alcanzar. El versículo 6 del capítulo 25 describe ese final con una imagen que en la cultura del Antiguo Oriente era la representación más poderosa de la paz, la abundancia y la comunión restaurada. Una fiesta. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gordos manjares llenos de tuétano, de vinos purificados. Un banquete en el monte, para todos los pueblos, hecho por Dios mismo. Ese es el final al que apunta el capítulo 24. La tierra vaciada no es el último acto, el banquete es el último acto. Y el versículo 8 del capítulo 25 añade algo que el Nuevo Testamento va a citar directamente en el Apocalipsis de Juan. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Apocalipsis 21, 4 dice:
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Juan está citando a Isaías 25 Night. El banquete de Isaías y la nueva creación de Juan son el mismo evento descrito desde dos perspectivas separadas por más de 700 años. Eso es lo que significa que el capítulo 24 de Isaías fue escrito para esta generación. Que los que están vivos en el momento en que el diagnóstico del versículo 5 se cumple y las señales de los versículos 6 al 20 se acumulan son los mismos que van a ver, si Isaías tiene razón, el banquete del capítulo 25. Los que están leyendo el capítulo más oscuro son los que están más cerca del capítulo más luminoso. Esa perspectiva cambia todo. Hay una pregunta adicional que Isaías 24 plantea de manera implícita y que merece atención antes de cerrar. Una pregunta sobre el tiempo, sobre cuándo exactamente ocurre todo esto. Isaías no da una fecha. Ningún profeta del Antiguo Testamento da fechas en el sentido en que los calendarios modernos las dan. Lo que dan son condiciones. Dan señales. Dan el tipo de situación en que el evento que describen ocurre. Y las condiciones que Isaías 24 describe como el contexto del juicio que profetiza son precisamente las que en 2026 están presentes de manera simultánea y a una escala que no había ocurrido antes. Los estudiosos del cumplimiento profético del siglo XX, entre ellos el teólogo evangélico John F. Walvoord, cuya obra The Prophecy Knowledge Handbook, publicada por la editorial Victor Books en 1990, es una de las referencias más completas sobre el tema, establecieron un principio que hoy resulta útil para leer Isaías 24, que las profecías del tiempo final tienen un cumplimiento parcial en cada generación que experimenta sus condiciones, y un cumplimiento completo en la generación en que todas las condiciones convergen simultáneamente. Cada época que ha vivido guerra, hambre, deterioro moral y sacudidas naturales, ha encontrado en Isaías 24 un espejo. Pero la convergencia total, el momento en que todas las señales del capítulo ocurren al mismo tiempo y a escala global, eso es específico. Y en 2026, la especificidad de esa convergencia tiene un nivel que generaciones anteriores no conocieron. La globalización hace que lo que antes era un deterioro local sea ahora un deterioro planetario. Las redes de comunicación hacen que las señales sean visibles para todos al mismo tiempo. Los instrumentos científicos hacen que las anomalías sísmicas, magnéticas y astronómicas sean medibles y documentables. Y los sistemas de información hacen que las falsificaciones del derecho y las transgresiones de las leyes sean rastreables con una precisión que ninguna generación anterior tuvo. Isaías escribió para una generación que tendría acceso a todo eso, que podría ver las señales y reconocerlas, que tendría la información para conectar los puntos. Esa generación eres tú. Ese canal existe para ayudarte a conectar esos puntos, uno por uno, texto por texto, versículo por versículo. Eso es lo que hacemos aquí. Y si eso es lo que estás buscando, ya sabes dónde seguir.